A medida que se acerca la fecha electoral, líderes y equipos de campaña en Estados Unidos se muestran preocupados por la posibilidad de que nuevas revelaciones alteren la carrera presidencial. Eso es lo que desde 1980 llaman la sorpresa de octubre. ¿Cuál puede ser la sorpresa en este octubre que ya está tocando a la puerta? Aquí en Miami está el profesor Eduardo Gamarra, profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Eduardo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Al contrario, César Miguel, un placer siempre estar con ustedes. Esto de la sorpresa de octubre, ¿de dónde viene? Bueno, César Miguel, hay por lo menos una docena de ejemplos a lo largo y ancho de la historia norteamericana, ¿no? O sea, podemos comenzar a mediados del siglo XIX, continuando durante todo el siglo XX, algunos ejemplos muy notables, por ejemplo, que ustedes, tus oyentes seguramente tienen alguna memoria, por ejemplo, la crisis de los misiles de octubre del año 62, que fue básicamente determinante en la elección de John Kennedy. Y que de alguna manera logró pues que se consolidara una campaña muy compleja, donde el presidente Kennedy manejó una crisis de una manera que tuvo un impacto sobre la opinión pública muy positivo. Después, por ejemplo, pueden ser cosas como comerciales. En el año 64, el presidente Johnson hizo un comercial que tuvo un impacto muy grande, que no sé si te acuerdas, era una niña deshojando una flor y que básicamente reflejaba el conteo hacia una crisis nuclear. Ese Mm. comercial se constituyó en la sorpresa de octubre. Y podemos seguir así en varios otros ejemplos. Quizás los más recientes son, por ejemplo, las revelaciones en octubre del año 16, cuando se reveló una investigación del FBI a Hillary Clinton, que básicamente para muchos fue determinante en la elección de Donald Trump. Eh, por ejemplo, el caso del año 20, cuando el presidente Trump contrajo COVID, también en Mm. octubre, y que mucha gente pensó que no solo que él había contraído COVID, pero que había manejado tan mal la crisis del COVID que eso tuvo un impacto en su reelección. O sea que hay muchísimos ejemplos, algunos más interesantes que otros, pero en general siempre existe esta preocupación que en octubre habrá una revelación interesante que cambiará el curso de la elección. Estamos ante una elección, por lo visto, muy, muy cerrada, según dicen los estudios de opinión recientes. ¿De qué manera puede venir esa sorpresa de octubre en esta oportunidad? ¿Es una apuesta seria para cada uno de los equipos de campaña, tanto de Trump como de la señora Harris? Pues mira, César Miguel, a pesar de todo, ¿no? El país sigue extraordinariamente polarizado. La diferencia en la mayoría de las encuestas sigue estando dentro del margen de error, salvo algunas excepciones. Pero en general, y particularmente en los 7 estados, los famosos estados bisagra, siguen las encuestas básicamente revelando que el resultado no lo vamos a tener antes de las 12 de la noche, y quién sabe inclusive si sea mucho después. Eso hace entonces que cualquier revelación, digamos, de seria, podría tener un impacto, particularmente en los votantes que van a ser los determinantes en esta elección, que son los votantes independientes. Y dependiendo nuevamente de qué encuesta, en qué estado,
hay más independientes, por ejemplo, en algunos estados como Arizona que en estados como Michigan. Pero también podemos ver, por ejemplo, que en algunos estados, por ejemplo, el estado de Michigan, 4% del electorado en Michigan es hispano. eh, Cualquier revelación importante, ¿no? O consideremos casos como el del tema migratorio, podrían hacer que esos 400.000 hispanos que viven en Michigan voten de una u otra manera. Entonces, sí, es una situación de tal polarización hace que el electorado sea mucho más susceptible a este tipo de revelaciones. El señor Trump ha resultado refractario, ¿verdad? Pareciera que la piel es de teflón. Lo que le lanzan los ataques rebotan y no parecieran hacerle mayor daño, ¿no? Lo digo porque tiene una militancia por lo visto muy consecuente. Si es así, la que podría estar más afectada por una eventual sorpresa de octubre sería la señora Harris. ¿Cómo ves esto? Sí, probablemente, César Miguel. Hay como, yo diría, un 30 a un 35% del electorado que es absolutamente trumpista y que revela, ¿no? Es lo que él mismo dijo, que él podía asesinar a alguien en la Quinta Avenida y nada le sucedería. Eso es probablemente más cierto de él que de ella. Mm, Pero el impacto, creo que en el contexto en el que vivimos, particularmente porque las encuestas también revelan que mucha gente está votando o en contra de Donald Trump o en contra de mm, Kamala Harris, no necesariamente a favor de ellos. Y por eso es que los votantes independientes probablemente son los más susceptibles a una ya. sorpresa de octubre. El debate de mañana entre Walz y Vance podrá tener incidencia real. ¿Cómo lo ves, Eduardo? Mira, los debates presidenciales a veces tienen un impacto. Por ejemplo, este año tuvo un impacto, por supuesto, el debate entre Trump y Biden, pues eliminaron a Biden. El debate posterior, que favoreció ampliamente a la señora Harris, tuvo un impacto, quizás un impacto pequeño en las encuestas, que ahora se ha vuelto a nivelar. Este debate también probablemente tendrá un tipo de empuje, un boost, como se dice en inglés, para uno u otro candidato. Y en ese sentido, gran parte de lo que van a tratar de prevenir ambos es cualquier tipo de error garrafal. Y creo que ahí, si bien Trump es inmune, digamos, a gaffes, a errores mayores, no tanto el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance. Mm, Creo que él probablemente, a pesar de su preparación, de su educación en Yale y cosas por el estilo, creo que él probablemente será mucho más susceptible a errores y a explicaciones que tiene que dar sobre sus desacertadas declaraciones de las últimas semanas. Eduardo, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Al contrario, un placer siempre, César Miguel. Eduardo Gamarra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Florida, aquí en Miami. 10:36.